Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Voz y Voto. A 40 años de la Guerra de Malvinas, de eso queremos hablar. ¿Cómo pensamos hoy el conflicto bélico? Lo pensamos con perspectiva de género, porque hay veteranas de Malvinas. Lo recordamos también a través del testimonio de nuestros combatientes, porque sus miradas con el paso de los años nunca son las mismas. Y también porque sus relatos no se parecen a la historia que nos contaron los medios de aquel momento. Y también lo pensamos desde el Congreso, porque en la recepción de este edificio que pertenece al anexo del Senado acaba de inaugurarse la Sala Malvinas Argentinas. Así arrancamos. Bueno, mi nombre es Eduardo Miguel Afonso, yo pertenecí al Escuadrón Artillería Antiaérea de Río Gallego para la Fuerza Aérea. Mi destino fue Puerto Argentino, con las antiaéreas de custodiar el aeropuerto, la pista de Puerto Argentino. Yo tuve 74 días de combate, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Mi nombre es Roberto Vizgarra, me tocó ir a Malvinas, salimos y llegamos el martes 13, acampamos ahí en Puerto Argentino y después nos tocó al otro día ir a Montelondo. En los libros ingleses ellos pusieron como que fue la batalla más difícil para ellos. Nosotros fuimos 200 soldados, tuvimos 42 bajas, 96 heridos. Tuve una herida superficial en la mano, en la cabeza y bueno, en Montelondo fue primera línea y bueno, es algo a veces muy difícil de contar, pero es ahí Montelondo donde estuve yo. Una vez un chico me preguntó qué hizo usted por la patria y yo le contesté, yo luché por Malvinas. Para nosotros todo lo que se hable, se diga y se haga sobre Malvinas es muy importante. Bueno, lo que me genera estos 40 años siempre son los recuerdos de cada año que pasan en los compañeros que quedaron en Malvinas. Siempre se recuerdan que esa sangre que quedó allá en Malvinas siempre está custodiando nuestras islas, que algún día recuperaremos si Dios quiere. Siempre es algo que es un recuerdo doloroso, pero bueno, que vamos día a día y año a año vamos curando y cicatrizando. Bueno, soy Jorge Quirós, era de la Armada Argentina, estuve a bordo del ARA Santísima Trinidad y aparte participé en la Operación Rosario. Este reconocimiento es como una caricia al alma, la verdad que no lo esperábamos, esto nos llegó de sorpresa, que hacía tiempo que veníamos bregando que un espacio de la casa llevara el nombre de las Islas Malvinas. Bueno, muchos recuerdos de que aparte me emociona porque me acuerdo de mis compañeros que quedaron. Ya está. Es emocionante.
¿Qué guerra de Malvinas nos contaron? En el 82, la prensa argentina narró una epopeya bélica. Era justo lo que necesitaba la junta militar para sostenerse en el gobierno, ya seriamente deslegitimado por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y por una mega inflación anual del 150%. Sí, la más alta del mundo. La más alta del mundo. La bandera celeste y blanca flameando en las islas, soldados sonrientes y saludando con el pulgar hacia arriba. Esas fueron las fotos de nuestra guerra y del otro lado se apelaba a un pueblo unido y solidario. Muchas veces se dice que la moral está alta y muchas veces también uno se pregunta cuáles son los componentes de ese indicador de que la moral está alta. Estas escenas hablan por sí solas. Las revistas de actualidad y los principales diarios nacionales, a excepción de unos pocos como el Buenos Aires Herald, se empacharon de titulares triunfalistas. Vamos ganando, vimos rendirse a los ingleses, argentinazo, las Malvinas recuperadas, desastre naval inglés. No se mostraron la destrucción de las bombas, los heridos o los soldados caídos. Mucho menos se mostró el frío y el hambre en las trincheras, todo ese mes de abril de esos pibes de 18 años a los que todavía les faltaba conocer la cara más destructiva de la guerra. A las mamás y las novias les puedo decir lo que ocurre en unos cuantos años de servicio que yo tengo. La primera gran preocupación es que no le pasa nada, como es natural. De hecho, lo descarto, van a volver, no solo van a volver, sino que van a volver con la bandera de la victoria. Y el otro ya la están obteniendo, ya la están obteniendo. La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿Pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. La censura a la prensa no era novedad, claro, estaba instalada desde 1976. Pero aún así, 2 días antes de los primeros ataques, se reforzó con un acta militar que prohibía la difusión de cualquier noticia o imagen sin la previa autorización del Estado Mayor Conjunto. La primera censura se llevaba a cabo en las islas. Y en Continente, en la sede del Batallón 601 de Inteligencia, la censura definitiva. Solo 3 periodistas fueron autorizados a viajar a Malvinas como corresponsales de guerra, 2 por Telam y 1 por ATC. Hoy, por sus testimonios, sabemos que de las 120 horas de video registradas en suelo isleño, solo se difundieron menos de 10. Sí, estoy contento, siento muy bien. Mojado pero bien. Sí, mojado, pero bien. Finalmente, cuando a mediados de junio la derrota era inocultable, se contó también con eufemismos. Cese del fuego, firma de un acta para retirar las tropas. Así terminaba una guerra, sin vencedores ni vencidos. Y quiero resaltar que a pesar de su juventud y a pesar de no ser profesionales y estar en la conscripción haciendo servicio militar obligatorio, no he visto un solo hombre claudicar. Es más, como le decía hace un rato, de los heridos, 3 se escaparon del hospital y aún con sus heridas volvieron a ocupar la posición para no abandonar a sus compañeros. Sobre el relato épico de Malvinas sobran las pruebas. Sobre la censura también. El debate pendiente es, sin embargo, cuánto jugó en los medios la lealtad y la complicidad con el gobierno de turno. ¿Qué porción les toca como socios de la guerra? La deuda también es con las y los veteranos, falsamente caricaturizados como héroes durante la guerra e injustamente invisibilizados en la posguerra democrática, cuando lo que imperó fue el discurso pacificador. La guerra de Malvinas no es un hecho cerrado del pasado, ni es una anomalía, por más aberrante que nos resulte. Malvinas debe volver a contarse y a pensarse, cada vez desde el presente, con nuevas preguntas. Y lo dicho, señores, gozosamente reunidos, periodistas de todos los canales, en Argentina Televisora Color, le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Pepe, ¿dónde estabas el 2 de mayo
de 1982. Estaba a bordo del crucero General Belgrano, del cual soy tripulante de la última dotación. El 2 de abril que empezó la guerra, que nos enteramos, me acuerdo que fue un viernes. Era un viernes que yo estaba volviendo a Buenos Aires, soy de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Lanús. Estábamos volviendo y nos cortaron el franco. Y era porque fue la toma de Malvinas. No nos dejaron salir por una semana, se cargó el buque de todos pertrechos, comida, munición. Fuimos a alta mar y ahí patrullando todo el sur argentino hasta que llegó el 2 de mayo. ¿El 2 de mayo qué pasa? Se sintió una explosión donde se movió todo el buque, se oscureció porque se cortó la energía y se llenó de humo, de un olor común, el que sentimos cuando prendemos un fósforo, el olor a fósforo. Se prendió y se llenó de humo. Fueron los 2 torpedos que pegaron, uno que pegó en la mitad del buque y otro en la proa. Y a los 15 minutos ya dieron la orden de abandono porque el buque se estaba hundiendo y bueno, cada uno fue a su balsa. ¿Vos llegaste a sentir la inclinación del crucero? Primero el golpe, la explosión, y después la inclinación iba grados y minutos escorándose hacia el lado de la izquierda, para entender. Y cuando nos dieron la orden del abandono, cada uno tiene una balsa designada. La balsa mía era la balsa número 1. La balsa son para 20 personas, llegamos a estar 14, eran olas de 6 a 8 metros. Una ola nos levanta y nos incrusta donde había pegado el torpedo, donde estaban los hierros retorcidos. Entonces la balsa, como es de goma inflada, se revienta y estos 14 nos caemos al agua. Caigo al agua, habré nadado 2 o 3 metros y me agarro de otra balsa. Y en esa balsa, los 2 integrantes, al tirarse del barco a la balsa, se le corta la soga y se iba sola la balsa. Y yo justo me agarré de esa balsa, por suerte y por mala suerte, porque la sensación térmica en ese momento era de 20 grados bajo cero y estuvimos 28 horas, los 3 solitos, y los otros 2 compañeros estaban secos, pero bueno, yo que me caía al agua, estaba mojado, así que las 28 horas... ¿Quedaron a la deriva? A la deriva donde te lleva la corriente. ¿Cómo fue luego esas horas en la balsa, digamos? ¿Hablaban? ¿Se decían algo? Las primeras horas estábamos callados. Porque sí, teníamos miedo porque ahí lo único que era esperar. Esperar la buena de Dios y aparte el frío. Entonces tuvimos las 28 horas abrazados. Porque nos dábamos calor nosotros mismos y más ellos me abrazaban a mí porque yo estaba mojado. ¿En algún momento pensaste que no había chances de que los rescataran? No, siempre tuvimos fe. Porque lo único en ese momento era fe. ¿Podían gritarse o con otras balsas? ¿Hubo algún contacto o no había ninguna manera de saber si estaban solos o había más gente en balsas? No sé qué horas serían, 3, 4, 5 de la mañana, oscuro, y estábamos los 3, primeras horas callados. Y después sí, ya hablábamos y nos dábamos aliento, diciendo, cuando vamos, yo que soy de Lanús, había un boliche en ese momento que se llamaba La Casona, y yo le decía, los voy a invitar, allá tengo amigas, y yo te voy a llevar acá, y nos dábamos ánimo, y que era lo que íbamos a hacer a futuro. Volver a la vida. ¿Entendés? Entonces estábamos así, y estábamos en esa charla, y sentimos que algo nos aplasta. Era otra balsa que venía junto con nosotros, que nunca supimos, y por una ola nos monta. Ahí sí, vos dijiste, si gritábamos, y ahí gritamos los 3. Y resulta que era eso, porque escuchamos los gritos de la otra balsa que también quedó media... Bueno, se desmontó, se fue y seguimos. ¿Y cómo es el rescate? Estábamos los 3 adentro charlando de todo lo lindo que nos restaba por vivir. Y bueno, y sentimos ruido de motores. Sale uno y dice, es un avión, es un avión. Entonces sentimos el ruido del avión y vemos que nos pasa por arriba, va... vuelve como dándonos señal que nos vio. Pero el barco que nos rescata recién vino a las 20 horas, o sea que ya de noche, donde ya un poquito estábamos un poquito desahuciados. ¿No los habían visto? Fue a las 12 y eran las 8 de la noche y nada. Y bueno, estábamos adentro de la balsa y vimos un haz de luz que nos pega en el techo y bueno, uno salió, vio y ve que había un reflector a lo lejos que iba buscando. Posó arriba de nosotros y ahí se quedó. Se acercaron, nos tiraron una soga, atamos la balsa y de ahí subimos los 3. De a uno fuimos subiendo y bueno, eso fue a las 8 de la noche del día 3. Un día nos contaba una enfermera que lo primero que decían los heridos era comunícate con mi mamá. Sí. ¿Te pasó eso? Mi mamá era un velorio, porque mi mamá vio las noticias, hundieron al crucero General Belgrano. Entonces mi mamá mal, mi casa era como un velorio, estaban los tíos, los vecinos, mi hermano. Bueno, ese día a la noche, un martes, vienen, tocan timbre y viene un vehículo de la Armada, un vehículo verde, que le pasa a mi mamá, le baja la presión, se cae porque ya era
la noticia mala. Pero no, en este caso le dijeron, mire señora, despreocúpese, a usted, como aclarando se ve que venían de otros lados no dando buenas noticias, le venimos a decir que su hijo fue rescatado, yo me vengo por Buenos Aires y ella se va para Bahía Blanca. Cuando llega a Bahía Blanca va al comando donde estaban todas las fichas, todo, y estaban todos los rescatados y algunas más chicas donde eran los cuerpos que llegaban. Bueno, y yo no estaba. Ahí, pobre mi vieja, otro tanque más. Y bueno, y se acordó alguien que como era fin de mes y estaban los sueldos. Entonces se fueron a liquidación a ver, le pagaron a Rodríguez y pasó por acá. Sí, no, mira, acá está el recibo, ya lo firmó, así que se fue a la casa. Ahí se así que enteró recién mi mi mamá al otro día llegó y la vi en casa, llegué yo antes, un día antes. ¿En algún momento sentiste que el Estado, la dictadura o el posterior, la democracia, los ocultó, los invisibilizó? Compañeros, amigos míos, volvieron de Malvinas, los llevaron a Campo de Mayo y los tuvieron encerrados 10 días para engordarlos y que después salgan un poquito más enteritos. Sí, se ocultó en aquella época. Yo me acuerdo que te dije que cuando me llevaron al hospital me atendió un gabinete no solo médicos sino clínicos. ¿Qué viste, qué no viste? Conté todo ahí y cuando me estoy yendo me dijeron esto no lo puedes contar afuera. ¿Qué cuentas pendientes pensás que hay con los veteranos de Malvinas? Veteranos y veteranas. Esto, para mí es hermoso, me hace sentir, ¿entendés? El tema de reconocer, ya hablé con un par de legisladores, hay unos reconocimientos, por ejemplo, el tema del peaje. Que digan, muchachos, ustedes no se les va a cobrar peaje y recorran su país, malvinicen. Entonces, ir por una ruta en Córdoba y que le muestro el documento porque nuestro DNI dice es combatiente héroe de Malvinas. Entonces, mostrar el DNI en un peaje y que te digan, señor, pase, ay, me emociono. Les agradezco. Eso te llena el alma. ¿Entendés? Es eso, es el reconocimiento. Hubo momentos en que la sociedad estuvo desmalvinizada. Vos decís un veterano de Malvinas donde sea y la gente te saluda, te felicita, pero hay momentos X, llámese económicos, políticos, y la gente sí se olvida, no los tiene presentes. Pero cuando aparecemos estamos, pero para nosotros aparecemos, alguien nos tiene que hacer una entrevista, charlar, llevarnos a un colegio a charlar con los chicos. Entonces, eso le sirve a la sociedad, al pueblo y a nosotros. ¿Entendés? Que con eso estamos llenos. Fíjate, ya te digo, todos damos charlas en los colegios. Mis primeras emociones fue cuando yo iba al colegio de mis hijos y yo veía la cara de mis hijos diciendo, ese Rambo, ese es mi papá. ¿Entendés? Y uno por dentro, y es eso. Ya está, si la guerra ya pasó. ¿Qué me vas a dar plata? ¿Me vas a revivir al compañero que se movió? No, ya está, ya fue. Es un camino de sanación, claramente. Sí, hay compañeros que después de 40 años, hace 5 años que hablan del tema, que lo comentan, pero tuvieron más de 30 años y no les interesa. ¿No les interesa o no pueden? No es que les interesa, no les duele. ¿Te parece importante que estén estos sitios? Sí, porque hay gente que por ahí, este sector, esta zona, ¿de qué es? De turismo. Gente que viene y por ahí ni se acuerda que en Argentina, en el 82, hubo una guerra, y ven esto, un monumento. Mira, los caídos de la guerra de Malvinas. Esto está bárbaro. ¿Cuál es tu sitio preferido como espacio de memoria?
Fui 2 veces porque lo sentí a Puerto Belgrano, porque ahí estuve, de ahí salió el barco y después volví por las mías, pues ya el barco no me pudo traer. Y después Lanús, donde nos juntamos los muchachos y primero charlamos y nos contamos lo que vivimos. Pero después salta la risa, salta el mate, saltan las anécdotas lindas, donde los chicos en la trinchera armaban un cigarrillo con papel y té. Y nos reíamos que el frío. Ese lugar a mí me cierra porque ya te digo, empezamos contando, ya la contamos tantas veces que ya ni capaz que ni hablamos. Pero después terminar en el chiste, en la risa, en la anécdota de ese momento, como por ejemplo el armar el cigarrillo. Así que mis 2 lugares son esos, fue Puerto Belgrano y bueno, el centro de Lanús. ¿Te quedó algún trauma o alguna cuestión vinculada a ese momento traumático que viviste? Del bombardeo, del rescate, del frío. Que yo crea, no. Nunca escucharon ruido, nomás se tirarme bajo una mesa como le pasó a muchos compañeros, llegar el día 2 de abril y encerrarse en su habitación, porque el resto de la casa está la mujer, los hijos, pero se encierran. Hasta ese nivel no me pasó. Después cosas peores ni las pienso. Pero yo pienso que algo debe haber. Pero no, todavía no lo sentí y no creo que haya afectado a mucha gente. Pepe, muchas gracias. Voy a despedirte como te dicen tus hijos. Gracias, Rambo. ¿Qué recuerdos tenés de la Guerra de Malvinas? Y muchos, porque por una cuestión de edad, yo soy una generación anterior al año 61. O sea que siempre digo que si la guerra hubiera seguido 2 meses más, hubiera tenido que ir. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Y era la vida de todos los chicos que fueron, más o menos la misma. Estar ver la euforia de la gente en el momento que se declaró la guerra, y yo no entendía. Parecía que estaba tras mano, porque no era para ponerse alegre ni nada. La verdad que yo los viví con cierta preocupación, porque yo personalmente no era de opinión tan exitosa como la gente creía. Creía que era un problema serio, porque Inglaterra es un país que tiene mucha historia. Ahora, después lo que sí, los primeros días la gente estaba, lo que yo me recuerdo, estaba más o menos medio eufórica, vamos a decir. Era chica porque yo vivía en una cortada en La Boca y el tren pasaba por ahí con los chicos y entre todos los vecinos compramos chocolate, galletita, todo y le ponían una cartita de una dedicatoria, se lo llevaban, todos, viste, llorando, todos se fueron. Esos mismos productos después lo vimos en los diferentes kioscos. ¿Qué imagen tenías de esos soldados? Vos eras más chica que ellos. Era más chica que yo y estaban deprimidos. Tenían algo que no sabía a dónde iban a ir. Pero bueno, tenían que cumplir. ¿Qué es la Guerra de Malvinas hoy para vos? Un mal recuerdo. Como lo es un mal recuerdo la guerra que está pasando ahora. Un mal recuerdo va a ser. Mira, yo soy de Bolivia, pero como ustedes me están preguntando de las Islas Malvinas, yo estoy de acuerdo con Argentina. No estoy de acuerdo con Chile con lo que ha dado lugar para que pongan ahí una base para atacar a la Argentina. ¿Dónde estaba el 2 de abril de 1982? Yo viví acá en Capital y mis hijos estaban estudiando en una escuela en Mataderos. Yo me acuerdo cómo mis niños se venían y nos decían, mamá, dice, tenemos que mandar algo de regalo a los chicos que están yendo a las Malvinas, que hemos comprado chocolates, galletitas, para que en la escuela mandaban de regalo, que algunos no han llegado a los chicos también, ¿no? Estaba en el colegio secundario, en una escuela técnica, y a algunos de mis compañeros que estaban haciendo el servicio militar en ese momento, los llevaron, digamos, a la guerra. Gracias a Dios volvieron todos, de los cuales ahora ya 2 de ellos no viven, porque, digamos, el momento de la guerra ha sido muy difícil superarlo y nosotros siempre los recordamos. Ojalá que todos recuerden a todos esos héroes. ¿Lo viviste con euforia vos, de esos compañeros que se iban a luchar por la patria? No. Nosotros teníamos miedo, porque teníamos un buen profesor de historia en ese momento y que nos hizo ver la realidad. Uno era demasiado chico, pero generalmente nosotros somos un pueblo solidario, entonces se juntaba tanto en la escuela como en los barrios, en las plazas,
alimentos y abrigos para mandarles, aparte de las cartas, ¿no? ¿Dónde estaba el 2 de abril de 1982? Yo estuve en la escuela Campo de Mayo. ¿Por qué estaba en campo? ¿Estaba haciendo la colimba? No, yo estuve en la escuela militar. ¿Cómo fueron esos días de guerra? Difíciles porque uno no estaba preparado en ese momento. Muy difícil, muy difícil. Los noticieros mostraban a los soldados valientes, patriotas. No. Convivir la historia es muy difícil. Como que si vos estás en tu casa, sabes lo que manejas en tu casa. Y que venga alguien y te comente algo diferente, no tiene sentido. ¿Entendés? La existencia, la esencia pura está donde uno está. ¿Y cómo era ahí? ¿Cómo la esencia pura significa dolor, angustia, desesperación, miedo, desamparo, insolencia, saber de que uno iba, no saber si volvés. Tener la tristeza de saber de que vos matás a otra persona. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Cuando vos después te das cuenta, después que pasa todo, te das el sentido ese de decir, caramba, ¿por qué estuve ahí? ¿Usted fue a las islas o estuvo...? No, estuve no. A veces, yo te voy a hacer un resumen simplemente, porque no te puedo hacer demasiado comentario, porque, a ver, un retroceso cuando uno tiene un trauma muy grande, a donde vos tenés un tratamiento de 4 o 5 años para poder recuperarte, volver a hacer los mismos recuerdos te trauma, me duele. Yo soy una persona que a mí yo no voy a ningún lado, a ningún acto, no veo ninguna película, no veo nada porque te queda el trauma ese, ¿entendés? Duele muchísimo, muchísimo. Hay momentos que vos pensás que está dentro en el combate, en tu sueño, natural, cotidiano de todo tu día. Y me he caído muchas veces de la cama, sabiendo que alguien me atacaba. Y es triste, pues te levantás y te ahogás, te falta el aire, te sale la bronca, te sale la impotencia de que te han usado. Y hoy en día se nota que nunca fue pagado bien un soldado argentino, nunca lo reconoció nadie. Acá se jugaba, se festejaba, se divertía, se reía la gente. Cuando en realidad allí ocurrían los grandes combates, saber si te mataba o no te mataba. Saber que a un compañero tuyo lo matan y te dicen, no me dejes morir. Cuando vos tenés partido todo en el estómago, ¿me entendés? Pero el soldado inglés, para usted, ¿no era una persona como usted, joven? Por eso te estaba diciendo, por eso te decía yo, qué difícil. ¿Por qué tenés que matar a otra persona que ni la conoces? ¿Cuál es el motivo? Yo no tenía nada que ver con ello, ¿entendés? No tenía nada que ver. Es muy triste. Vos tenés que pegarle un tiro a un tipo. A veces te preguntan, dicen, pero vos mataste, ¿cuánto mataste? Digo, este es un partido de fútbol, amigo. Es duro. Yo soy ser humano como otro ser humano. No vas a acatar vos lo que yo sentía dentro. Un sajón. Ni salida para atrás ni para adelante. Ni para arriba ni para los costados. Relámpago por acá, bala por acá, bala por allá. Tampoco te podías esconder. El frío. El dolor. Se te pasa muchas cosas por la cabeza. Hay que vivirlo a pleno. Hay que estar, la piel tiene que estar dentro ahí. Algún día hacer la prueba, meter la cabeza dentro del agua, a ver si la soportás. Eso es lo que sentimos nosotros. Hablemos de las mujeres de Malvinas, como Estela, que fue una de las 14 enfermeras que trabajó en el Hospital Móvil de Comodoro Rivadavia.
Después de 39 años y una larga lucha judicial, el año pasado fue oficialmente reconocida por el Estado como veterana de Malvinas. Creo que fue para nosotras un rol fundamental estar la mujer ahí, porque los soldados cuando llegaban decían, por favor, comunícate con mi mamá, decirle que estoy bien, aunque se estuviera muriendo de dolor. Te digo porque llegaban malheridos. Sin embargo, lo primero que pensaban era en la mamá. A lo mejor ese fue el primer momento en mucho tiempo que esos soldados pudieron sincerarse con lo que sentían, ¿no? Y Yo creo que sí. Y fíjate vos... pedir ayuda, y porque dejar ese rol de somos valientes, vamos a defender a la patria. Sí, porque también al estar bajo el mando de estos señores superiores, ellos no podían decir, ni siquiera llorar, ni siquiera decir, no, me quiero ir, ¿viste? No quiero estar acá, no quiero matar. Estela, vos viajaste ilusionada, ¿no? Porque estabas convencida de tu rol y de lo que podías aportarle a este conflicto bélico. ¿En qué momento empezás a quebrarte? ¿Fue cuando llegaste a Comodoro? ¿Fue cuando viste a los primeros heridos? ¿Fue cuando volviste? Me sentía que iba a cumplir una acción humanitaria. Es una vocación de servicio la enfermería y sentía que iba a servir a la patria, iba a atender a los heridos de la guerra y estaba muy orgullosa de lo que iba a hacer. Pero yo creo que el primer día que llegaron los heridos, que comenzaron los ataques aéreos, ese fue un momento, digamos, de shock. Escuchar que todos gritaban y que todos necesitaban de la asistencia, es un momento que decís, pucha, ¿qué estoy viviendo, no? Estoy viviendo una guerra. ¿Es esto la guerra? Es horrible, es espantosa. ¿Qué estoy haciendo acá? Y bueno, vas a atenderlo a los heridos. Pero esa sensación de que parece ser que uno ve en las películas y que no va a suceder en la realidad y sin embargo sucedió, es un shock. Ustedes llegan a Comodoro Rivadavia los primeros días de abril. Así es. ¿Y cuándo llega este contingente de heridos? Cuando comienzan los ataques aéreos, el 1 de mayo, que bueno, se dice bautismo de fuego, nosotras también tuvimos en el hospital nuestro bautismo de fuego porque fueron los primeros heridos que llegaban, heridos en combate que llegaban de las islas. Allí comenzó nuestra tarea fundamental, digamos, la primordial, que era la atención y asistencia de los heridos. Y ahí fue ininterrumpido hasta mediados de junio. En todo momento, nunca hubo un horario, siempre era en cualquier horario, en cualquier hora del día, inclusive de madrugada, así que prácticamente no descansábamos muy poco y bueno, llegaba el Hércules, salían y volvía a carretear el avión en busca de más heridos. ¿Qué es la realidad de la guerra? ¿Qué es lo que recordás? ¿Recordás un olor, una imagen, una palabra, un rostro? ¿Qué es para vos la realidad de la guerra? La realidad de la guerra es muerte, es dolor, es otro olor. Te puedo asegurar que las heridas que ves es otro olor mezclado con la sangre, es otro dolor. Y la mirada de los soldados, te puedo asegurar que te muestran a través de la mirada el horror que vivieron. No era preguntarle, no hacía falta preguntarles qué vieron, no hacía falta preguntarles a ellos qué vivieron, qué sintieron. Con la mirada te dabas cuenta, no era necesario preguntarles. A nosotras también nos dolía, a nosotras teníamos que fortalecernos, teníamos que sacar fortaleza de donde no sé cómo, pero también nosotras teníamos miedo, también extrañábamos a nuestra familia, estábamos lejos de nuestra familia y también sufrimos el dolor de esos chicos como se sufre normalmente y como ves, ¿no? Como ser humano, cuando ves una persona que no tenía nada que ver, ellos no quisieron esta guerra.
varias notas que les hicieron. ¿Cuál es la mirada que se muestra de ustedes, las mujeres de la guerra? Las mujeres coquetas, las mujeres que tienen novio, las mujeres que solo piensan en eso, o sea, muy básicas, digamos. En esta revista hay una imagen de nosotras, de Ana y yo, pero la nota no nos pertenece, o sea, es una nota inventada porque nosotras no podíamos hablar con los periodistas, así que aprovechaban para sacarnos fotos, que nos vino bien, por supuesto, pero que nosotras no podíamos dar testimonios. Solo un periodista que se le permitió entrar al hospital, sacarnos fotos afuera, inclusive está la tapa de la revista, estamos acá, está Alicia y Gisela, y en el interior hay una nota donde hablamos... Hablan con coraje y con perfume de mujer. Exactamente, sobre todo con perfume de mujer, ¿viste? Y bueno, las preguntas también son muy superficiales, ¿no? Hablan de cuántos novios, cuántos hijos querés tener, si te vas a casar, tenés novio. ¿Tus heridas de guerra sanaron? ¿Están empezando a sanar? A medida que pasa el tiempo, ya 40 años, siento que esas heridas no cierran. Nosotros no tenemos heridas en el cuerpo, a pesar de que en los años, por la edad y por seguramente los problemas postraumáticos, ¿no? Siempre algunas de mis compañeras están sufriendo esas dolencias, pero también están las otras heridas, ¿no? Las heridas del alma, las que permanecen, esas no van a cerrar, son como surcos que siempre digo, a veces puedo rescatar alguna de las vivencias, otras están muy ahí en el fondo, y esas heridas van a permanecer abiertas. ¿Hay héroes y heroínas de Malvinas? Para mí, personalmente, los héroes son los 649 que quedaron allá custodiando nuestras islas, porque las islas Malvinas son nuestras y algún día la vamos a recuperar. ¿Y los veteranos y veteranas de guerra qué son? Y las veteranas no somos heroínas, somos veteranas de guerra porque hemos participado de este conflicto. Los veteranos también somos veteranas y veteranos de guerra porque han participado cada uno en su lugar de este conflicto, cada uno en su función, cumpliendo una función. Nosotros no fuimos a matar, nosotros no fuimos a combatir, nosotros fuimos a atender a los heridos que llegaban de las islas. Y eso consideramos que eso es importante y eso nos hace sentirnos como veteranas de guerra. La guerra de Malvinas fue decisión y responsabilidad de un gobierno dictatorial. La causa Malvina es compromiso de todo un pueblo. Argentina reclama por medios pacíficos y basada en el derecho internacional la soberanía que tenemos en territorios que nos fueron usurpados hace 189 años por una potencia colonialista. Colonialismo hoy vigente en el siglo XXI. Un verdadero anacronismo que no es fácil de aceptar. Hasta acá llegamos y nos vemos en el próximo programa. Chao.